Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Saludos a todos. Bueno, vamos a los titulares. Bueno, tenemos varias cosas importantes que discutir hoy. Mira, me ha sorprendido la senadora Nilsa Morán con el proyecto 1116. Que habla del nacituro. Vamos a discutir eso. Los milagros ocurren. También la gobernadora de Puerto Rico acaba de firmar la ley 46 del proyecto 756 de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Vamos a discutir eso en detalle. También vamos a hablar de dos muertes que han ocurrido. Una de un pastor muy reconocido en los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, y también de un sacerdote allá en Irán. En el Líbano. En el Líbano, ¿verdad? En esa región de Medio Oriente que está muy encendida, el sacerdote Pierce. Vamos a hablar de esa, qué fue lo que pasó. Y vamos a contar algo de la amnistía que comenzó ya y que todo el que tenga una multa puede acogerse a un descuento 40%. Yo le voy a dar mi historia del 40, el 30 y el 15 y usted va a ver los sufrimientos de un pastor con una multa. Pero los rayos X han promocionado toda una semana con la cara del sacerdote y todo lo relacionado. Y habló 10 segundos. El gesto de la entrevista se la censuraron. Lo vamos a explicar hoy aquí porque tengo el protagonista junto aquí en este programa. Todo eso aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, padre, salude y vamos en caliente con el último titular, la experiencia traumática de un sacerdote en rayos X, que después que hicieron la promoción y todo el mundo pendiente, el padre va a hablar, va a explicar todo. ¿Qué pasó? Pero ya mismo salude primero. Saludamos de nuevo, pastor. Qué bueno que nos encontramos aquí en esta plaza pública, WKQ 580, para discutir los temas que nos inquietan como país desde nuestra perspectiva creyente, porque en esta estación, en esta plaza pública, no se censura, no se le pone carimbos de silencio a los creyentes, sino que sin separación de iglesia y Estado, aquí podemos hablar con libertad para persuadir y abrir caminos nuevos en nuestra sociedad puertorriqueña. Que darle gracias a WKQ, ¿verdad? Y a Guapa Media, porque usted ha sufrido este calvario, este Vía Crucis varias veces. Lo invitan a un sitio, le dan 30 segundos, 10 segundos. Y ponen a 70 al lado mío, que entre todos en una hora, 30 segundos para mí. Sí, ya eso yo estoy habituado. Sí. Pero a diferencia de esos experiencias, aquí en WKQ 580 se nos ha creado esta plaza pública y podemos hablar sin carimbos, ni silencios, ni censura, ni inquisiciones. Y reconocemos también de los izquierdosos liberales. El Tribunal Cristiano le da audiencia y las emisoras cristianas también le dan tiempo a usted para hablar. Eso también tengo que decirlo, tengo que agradecer y agradecer también a Rubén Sánchez. Oye, pero ahí sí que te dan tiempo. Rubén Sánchez. Rubén siempre me deja hablar. No, él siempre le da esa música llena de cariño. Te hace una pregunta y se va a ver el café y da saludos a todo el mundo y tú hablando allí. Bendito. Pero le tengo que agradecer tanto a Rubén durante estos años porque me ha dado un foro para poder exponer las inquietudes que tenemos como creyentes. El foro de Rubén en Radio Matutino es el foro que más se escucha. Bueno, padre, ¿qué pasó que habló 10 segundos y después que usted me llamó y me dijo, contesté todas las preguntas y no va a haber duda, se aclaró todo? Nos quedamos así, con la carabina al hombro. Pues mire, pastor, me llaman de Rayos X, la producción, que querían entrevistarme porque iban a hacer un programa que fue el martes pasado, en la que ellos iban a hablar del tema de el influjo de los creyentes en el debate público. Pero le titularon que no existe la separación de iglesia y Estado. Claro, esa era un poquito la música de fondo, ¿verdad? Sí. La crítica.
aduciendo, ¿verdad?, de que hay una separación de iglesia y Estado entendida de modo erróneo por personas que no son duchas en derecho, ¿verdad? Pero nada, la cuestión es que me entrevistan, ¿verdad? La entrevista era como 10 minutos o 15 minutos y al final ponen solamente, yo creo que 10 segundos. De los minutos que fue, O sea, que 10 segundos. más hablaste en la promoción. En la promoción, más se vio mi rostro Sí, porque no hablaste. en la promoción que lo que pude aportar a ese debate, Pero en la la, cual pero la entrevista fueron 15 minutos. Sí, la entrevista fueron como 15 minutos. Fue una entrevista larga en la que todos los temas en las que ellos discutieron los temas de separación de iglesia y Estado, la participación histórica de los creyentes, porque siempre querer institucionalizar la participación de los creyentes es un poco para silenciar su voz. Lo que tú dijiste no le hacía a la plataforma del programa, de lo que ellos querían editorializar. Claro. O desinformar. Exacto. O sea, yo creo que fue una... Entonces, claro, si las preguntas son de naturaleza jurídica, la participación de los creyentes, sobre todo que se concentra en nuestra participación en el 2013, en aquellos proyectos de discrimen que, por decir así, tenía una incidía sobre la libertad religiosa de los creyentes en Puerto Rico, que es un derecho constitucional protegido por la Constitución de los Estados Unidos, y la nuestra, que tiene que ser interpretada según los parámetros constitucionales federales. Pues el 2013, cuando la Iglesia Católica se promovió el PAC, o sea, hechos históricos que tienen que ser entendidos y que suscitan inquietud. Lamentablemente, no me dejaron explicar. Pero volviendo al tema del PAC, dijiste algo que fue en el 2013. El 2013 fue el famoso proyecto del discrimen por orientación sexual e identidad de género. Pero el PAC fue muchos años antes. El PAC fue en la década de los 60, claro. Sí. Son dos momentos donde la iglesia ha tenido una participación significativa que impactó la opinión pública, sin duda. Pero lamentablemente, las inquietudes jurídicas que ellos de manera editorializada y tendenciosa, desconociendo el alcance de las cláusulas religiosas nuestras, que vuelvo a insistir, tienen que ser interpretadas según las cláusulas de la Constitución Federal. No solamente eso, sino que el juez Trías Monge en la Constituyente afirmó que nuestras cláusulas religiosas están enchufadas a los desarrollos jurídicos y de los tribunales jurisprudenciales para poder ser entendidas en su alcance. De nuevo, a mí lo que me da pena no es que me silenciaron en el sentido que no pude exponer todas las inquietudes que las preguntas que ellos suscitaron intenté responder, sino que de nuevo, que es lo que ellos pusieron un solo pedazo, es que en Puerto Rico tenemos que dejar las trincheras de lucha y crear puentes de entendimientos y diálogo. Lamentablemente ese programa no contribuye porque mire lo que dice, pastor. Ellos decían que la participación de los creyentes en estas últimas décadas siempre son participaciones para excluir y para quitar derechos con actitud discriminatoria. O sea que en la promoción del derecho del ser humano en gestación es discrimen contra quién. Es decir, la libertad religiosa entendida en los parámetros constitucionales actuales es discrimen para quién. Pero déjame decir algo de esa mismo frase que tú has usado, que ellos dicen que es para quitar derecho. Es que los que hicieron estas leyes quitaron derechos. Claro. A los religiosos, a los conservadores, a los valores. Y entonces ha tenido que venir a revisitar esas leyes porque le estaban quitando derechos. Porque tú puedes tener tu ideología y puedes tener tu forma de pensar, pero no puedes imponerla a los otros. Claro. Recuerde, pastor, yo puedo reclamar derechos
Pero el reclamo de los derechos no puede ser a costa de los derechos que tienen otros. Correcto. Lo decía mi papá con su lenguaje de la generación del 30 en la cual nació. Mis derechos terminan cuando comienzan los de otros. No se pretendió y se logró por un momento quitarle el derecho a los padres a que fueran. No, ahora era el Estado con el padre en patria, que el Estado iba a decidir, que el Estado te quitaba a los hijos. De hecho, la administración de Biden, que más liberal no pudo haber sido, hizo la reforma de la ley que nosotros tenemos como la ley 246 en ese entonces, que era que cuando iban a remover un hijo, ahora, y eso lo hizo Biden, primero tenían que buscar todos los remedios y que quedara en el núcleo o lo más cercano al núcleo familiar. Y siempre con la idea de restablecer los vínculos naturales. Y entonces nosotros hemos logrado que esa ley se vuelva a ser la que se le reconozca la autoridad y el derecho a los padres a la educación de sus hijos conforme a principios y valores. Que es constitucional, de nuevo. O sea, todas estas leyes han sido una especie de recordatorio para los que están reclamando derechos. Sí, puedes reclamarlo. Estos son los parámetros. Tú no le puedes quitar el derecho fundamental de los padres de modo ordinario. Tú no le puedes quitar a un creyente el derecho a su diversidad religiosa, entre ellos el derecho fundamental a educar a sus hijos conforme a sus valores. Y tercero, sí, nosotros promovemos la vida humana del ser humano en gestación, como hemos hecho a lo largo de la historia en la que el cristianismo ha contribuido. Imagínese, pastor, el Código Penal está lleno de expresiones de naturaleza religiosa: el no matar, el no robar, el no mentir. O sea, esos son el honrar padre y madre, o sea, el respeto a la autoridad paterna. Mire, pastor, si es religioso la defensa de la vida humana, pues entonces, y que hay que quitar esas leyes porque tienen una raíz cultural religiosa, habría que eliminar el Código Penal. O sea, es una inconsistencia de no entender que cuando nosotros participamos en el debate público, no pretendemos imponer, sino que en un debate democrático pretendemos contribuir al bien común, como lo hemos hecho a lo largo de la historia de este país. Ello lo que le molesta, padre, sacerdote Carlos Pérez Toro, es que hace unas décadas atrás esto lo estaban dirigiendo las ideologías liberales de izquierda, de esos pensamientos de que todo es permisible, que todo sea inclusivo. Y ahora el PNP ha dado un detente, un giro, y ha dicho no, vamos a volver a los valores, a los principios, vamos a promover el conservadurismo en estos principios que ha demostrado que ayuda al bien común. Pues seguro. Y en ese sentido el pueblo está muy contento. Y cuando hacen encuestas por ahí salen altas todavía, o más altas ahora, porque la gente dijo, si esto se permitía, ¿cómo iba? Y lo mismo, gracias dirán lo que dirán de Trump, pero Trump detuvo todo eso. Y gracias a esa unión y al Tribunal Supremo de Estados Unidos y al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que también es conservador, se ha podido mantener todo esto. ¿Qué nos depara el futuro? Así nos ayude Dios. Claro, depende de la gente si quiere conservar las libertades que se han podido conquistar. Mire, pastor, por último, ellos decían que les sorprendía en esta ola del conservadurismo que, por ejemplo, se ayudase a las iglesias con fondos públicos para reparar después de catástrofes naturales. Y ellos pues argumentaban, bueno, algunos contribuyen al bien común con los pobres, pero ¿por qué con fondos públicos a una entidad privada de naturaleza religiosa ayudarla con fondos públicos? Mire, lamentablemente, como en estos programas uno no tiene tiempo para responderle, es curioso que ellos que critican que se use fondos públicos a favor de estructuras en la cual un ser humano ejerce un derecho fundamental de carácter cultural, ellos se molestan. Oye, ¿cómo se usa fondos públicos? Pero que Bad Bunny, que es una expresión cultural privada, que además beneficia al cantante, ellos dicen, ¿cómo es posible que no se utilicen fondos públicos
para la promoción de la película de este señor. Es decir, cuando son fondos públicos No, a favor de pero ideologías. párate. Para la residencia hubo fondos públicos. Pues por eso, cuando son fondos públicos para actividades privadas culturales que son con fines de lucro, no tienen problema. Cuando son fondos públicos para contribuir a que los creyentes puedan ejercer su derecho fundamental ciudadanos, ahí sí, ellos ponen el Bueno, grito en el cielo. Y es Y el Tribunal Supremo. porque quieren manipular la información. Claro, y el Tribunal Supremo ha dicho que si tú das fondos para instituciones sin fines de lucro de carácter secular, no lo puedes negar a instituciones religiosas sin fines de lucro. Son fondos públicos. Porque lo que es igual no es trampa. Son fondos públicos y lo estipulamos. Pero no es un fondo público que nosotros hayamos aportado del erario, del fisco, porque son fondos federales y quien determinó eso fue FEMA y Casablanca. Pero es que aunque fueran fondos estatales, no importa, pastor, porque en el fondo, ¿quiénes son los que contribuyen al fisco estatal? Creyentes. Seguro. Nosotros hemos creado una imagen de que esto es una pared entre la iglesia y el Estado, y no es una pared. Lo ha dicho el Tribunal Supremo. Tienen que contribuir todos al bien común del ciudadano. No, y que cuando el fondo se otorga, con todas las condiciones que ponen para recibir el fondo, es fiscalizado, es auditado, y ahora mismo hay unas organizaciones aquí en Puerto Rico que se está viendo un caso porque fueron fondos públicos que supuestamente, vamos a ver cómo transcurre el caso, fueron mal utilizados. Que ellos dicen que se lo dieron a la iglesia. Y no esa iglesia en Bayamón. No, esa iglesia, esos medios. A un pastor. Esos medios, bueno, es un pastor. No lo vamos a dejar de identificar como lo que es. Aclare, pastor, porque sí, pero este es un pastor de Naranjito que tiene una iglesia ya de muchos años y en las facilidades de la iglesia hay una organización de trabajo comunitario. Incorporada aparte con su personalidad jurídica, con su trayectoria de muchos años y sacan el templo sí. cuando es la organización y todo el tiempo están mencionando la iglesia y la organización no se llama iglesia, se llama Centro Comunitario de Ayuda. Contiene su personalidad jurídica. La iglesia no recibió un centavo de eso. De nada de eso. La iglesia institucional, o sea, sí. Que la corporación sin fines de lucro es distinta a la corporación eclesial, por decirlo sí. así. Y por lo tanto, el problema es con la corporación, no con la iglesia. No, son dos personalidades jurídicas, aunque ambas son sin fines de lucro, pero son diferentes. Pero hay un pastor, ¿o no? Sí, hay un pastor. Claro, el pastor es parte de... El que dirige ambas instituciones. Sí, eso sí. Pero no hay problema con eso. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Yéndonos a otro tema, porque el tiempo avanza, tengo que felicitar a la gobernadora que firmó y ya entró en estos días la amnistía de las multas. Y hay millones de dólares hay en multas que van a poder entrar al fisco. Claro, tiene un 40% de descuento, pero eso es por 3 meses. Y no puede ser multa que ustedes den ahora, que le dé la multa ahora, no puede reclamar. Antes de firmar la ley, hasta ahí llegan las que pueden reclamarse. Okay. Pues yo tengo una experiencia que contar como ciudadano para ver si SESCO puede arreglar esto. A mí me dieron hace un año atrás una multa. Yo venía escoltando a mi esposa y pasó ella y a mí me cogió la luz roja. Yo no iba a discutir con el policía, eran las 10 de la noche, allí en Dorado. Y lo saludé y me dio la multa y cuando la vi que eran 500 pesos, ahí sí que se me trancó el nudo de la garganta, me dio un taquito. Pero yo dije, tranquilo. Al otro día le dije a mi esposa, ve al banco y págate la multa porque me estudié la ley esa noche y decía que si la pagaban en los primeros 15 días tenía un 30% de descuento. Un 30% era bueno. Iba a pagar 350. Y si no la pagaba en 15 días y la pagaba en 30, era un 15% de descuento. Pues yo empecé el proceso y lamentablemente fui 2 o 3 veces al banco y el banco dijo, mire, no sale nada, usted no tiene multa. Yo dije, contra. ¿Será que el guardia se olvidó ponchar Y después fui a SESCO, llamé a SESCO, le dije, yo mismo personalmente fui y me dijo, no, pues no aparece. Tiene que esperar que le llegue.
Y dije, pero es que voy a perder el beneficio. Y me dijeron, bueno, pues, ¿sabe cuándo apareció la multa? 7 meses más tarde. Ya, o sea Y que perdió las todas las oportunidades. oportunidades. Y no solamente perdí las oportunidades. ¿Tú sabes por cuánto va ahora la multa? De que era de 500, por $655. Ya, diatre. Porque te ponen intereses, recargo. Pero me imagino que usted podría reclamarla porque si usted no puede pagarla, no le pueden exigir. Bueno, pues Habría un tendría. caso de naturaleza ¿Y cuánto civil. me va a costar el caso? Aunque yo me represente yo mismo. Había que sacar un sello de qué sé yo qué cuánto, había que ir al tribunal, a ver cuándo el juez me asignaba es perder un día allí, yo tratar de defenderme allí. O sea que usted fue a los lugares donde hay que pagarlo y porque no estaba, no le aceptaban el Sí, porque pago. no podían cobrarme lo que no existía. Diatre. Pero salió 7 meses más tarde. Pues nada, me voy a coger a mis tías. Gracias por todo, porque voy a pagar como 393, pero Casi va a pagar la multa original. la multa original, pero nada, gracias, ¿verdad? Pero quiero decirle al sesco, por favor, si las multas las dan y eso es electrónico, pues te debe salir ya. Pues yo creo que hay que plantear una cuestión de naturaleza legislativa. O sea, si es un problema burocrático administrativo, el ciudadano no debe pagar las consecuencias, debe pagarla la institución. Bueno, hay una ley, pero yo no sé si esta ley con esto se modificó, que si en 2 años no, y tú ibas a renovar la licencia y no apareció, te la tenían que perdonar. Pero si apareció a los 7 meses, Pues igual, porque usted ha tenido unas consecuencias económicas. sí, pero hay que plantearlo o en la legislatura Imagínate que no o ir al Miranda, tribunal y yo no sé si el ima- sacerdote me iba a representar allí para que me saliera un poquito más barato. como están las cosas, a los mejor le sale más caro. Seguro, yo dije, ya, olvídate de esto, vamos a pagar esto y salimos de. Pero es Pero, bueno para que la gente. sí, Tomen nota. en la fortaleza que nos escuchan No, y en el sesco. y Para en, que. y en la cuando- legislatura que nos escuchan Sí. amigos y enemigos. No, ¿tú crees que tenemos enemigos allí? No, tenemos a amigos que no nos entienden, vamos a decirlo. Sí, y algunos que nos miran así como medio. Con los ojitos virados, pero Pero nosotros oramos por ellos. no, y los queremos igual. Para que vivamos en paz Nuestras puertas están siempre abiertas. siempre. Para que vivamos en paz y reposadamente. Oye, pero los milagros ocurren. Nil Zamorán. Oye, pero pastor, 4 minutos para hablar de este milagro. Está bien. Que tenemos que dar testimonio, Hablamos pastor. del milagro, dejamos a la gente en suspenso y volvemos con la segunda parte del milagro. Exacto. Pero vamos a explicar lo que es. Nilsa Morán, senadora por San Juan, presentó el proyecto 11. Una de las más liberales que se 16. encuentra en el Senado en este momento. Bueno, sigue siendo liberal. Sigue siendo liberal. Antonio, Y que se opuso al proyecto del Naciturus. a los dos que han bajado en esa A los dos que dirección, han bajado. siempre se abstiene. Se abstiene. Tiene Pero a nivel del debate público se opone. Sí, sí. Y se opone con vehemencia. Sí, no, eso es correcto. Pero yo no sé qué ha pasado. Oye, esto es un milagro, pastor. Milagro, milagro. Bueno, hay milagros y hay maneras y formas de buscar cómo bajo el rechazo a mis posiciones. Bueno, ya usted está analizando las razones. Sí. Ok. Y porque alguien tiene que haberle dicho allí. Mira, tú no oyes esos pastores y sacerdotes en ese programa sin separación de iglesia y Estado que te llevan A palo al mono hasta que hable inglés. No, discutiendo las abstinencias de ella, diciendo que cómo es posible que todo su partido Toda su delegación, pastor. en unos proyectos que no había por qué entrar en la Y controversia. que eran proyectos del presidente del Senado. O sea, no estamos hablando que es proyecto de Pepito Trucutú. Que el presidente de la Cámara lo aprueba con descargue con rapidez. Que la gobernadora tan pronto le llegó lo firmó. Pues entonces, ¿por qué tú eres la nota discordante? Sí. Porque no es solo que se abstiene, es que en el debate público su beligerancia contra el reconocimiento de la persona natural del ser humano en gestación ha sido una de las voces de la izquierda liberal única. Es decir, mire, ni María de Lourdes Santiago. No sé si es que a ella le dieron la butaca de Zoé y se quedó allí impregnado. Bueno, las dos fueron senadoras por San Juan, ¿verdad? Zoé fue también por San Juan. Por Sí. San Juan. Es cierto.
además del mismo distrito senatorial. Sí. Sí, es cierto. Pero ahora la felicitamos porque Pero ahora, después que decimos todo eso, tenemos que reconocer, todavía hay pastor. tiempo para hablar, sí. Tenemos que reconocer. Pero digamos que es el proyecto de qué se trata. Sí, exacto. Dígalo, pastor. Bueno, el proyecto trata de cuando una chica, por decirle ese nombre, una mujer queda embarazada, que tanto ella que va a aportar, porque no solamente va a aportar cargando la criatura, sino que tiene que ir a las citas médicas, tiene que comprar la ropita, toda esa cuestión que desde ese entonces, No, la cuestión de medicación, la cuestión, etcétera, de la alimentación de mamá durante el tiempo del embarazo. que desde ahí ella pueda reclamar legalmente que se le ayude en la manutención del embarazo. Exacto. Pastor, pero déjeme aclarar una cosa que yo creo que es importante aclarar. Uno de los ataques al proyecto del Nasciturus venía del senador independentista que se llama Adrián. Él decía, además de otras cosas, Adrián González. Adrián González decía, imagínense, pues ahora los temas de pensión, los reclamos que se hace al papá biológico, etcétera. Pues se le hicieron una ley. Pues todo eso él lo utilizaba. Por si había duda. Exacto. Todo eso él lo utilizaba para presentar los problemas que esta ley podía implicar. Y ahora, con esta ley, se hace que ya mamá puede reclamar, porque dicho sea de paso, desde la 8ª o 9ª semana del embarazo, se pueden hacer pruebas con la sangre de mamá y de papá para saber quién es el papá del nene o de la nena. Y además, mamá sí tiene hasta un año para reclamar los gastos que ha hecho si papá no los reconoce durante el embarazo. Muy bien. Eso es una de las consecuencias del reconocimiento del Nasciturus. Pero vamos a seguir hablando de eso. Vamos a hacer la pausa de rigor, vamos a seguir hablando del tema y otros más que tenemos aquí que son de suma importancia aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado, discutiendo temas muy puntuales y de mucha relevancia en la discusión pública. Pero si usted quiere ver lo que nosotros hacemos visualmente o ver toda la filmoteca, oye, es una palabra muy buena, de todos los programas que hacemos de Sin Separación de Iglesia y Estado, el Tribunal Cristiano y otros más, puede ir a nuestra página de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Apóstol Ricky Rosado, ahí usted se une o le da like y puede verlo. Además puede también seguirnos en las diferentes plataformas y ahí ve los reels, que es una manera simple y corta. Son pedazos. Sí. Que evidentemente a la gente le gusta mucho porque tienden a ser cortos, como es obvio, y son picantes. O sea, que la gente se pone, wow, qué interesante. Sí, y entonces puede ver eso. Nada, gracias por estar con nosotros aquí en WKQ 580 y los otros medios que tienen a bien a repetir el programa. Brevemente, ya felicitamos a la senadora y esperamos que el proyecto, yo no sé si ha sido aprobado ya en el Senado o si fue a alguna comisión. No, yo no creo que ha sido. Pero no le veo problema porque ya hay proyectos en esa línea que han sido aprobados y firmados por la gobernadora. Pero lo último que quiero decir, que lo dije al final de la otra sesión que tuvimos, es que este proyecto es la consecuencia de el reconocimiento de la persona natural del ser humano en gestación, que se le tiene por el Estado reclamar sus derechos. Él tiene derecho a que papá asuma su responsabilidad. Mamá tiene derecho a ser ayudada durante el proceso. Son gastos médicos, gastos de alimentación, los gastos de la transportación, medicina, o sea, tantas cosas que es un embarazo y una sociedad como la nuestra que tiene una crisis de natalidad grave, que está en juego el futuro de nuestra raza puertorriqueña,
todo este reconocimiento, todos estos concomitantes con estas leyes que ha hecho la senadora Nilsa Morán y Joan Rodríguez Bebe, es sin duda es algo importantísimo, es algo realmente consecuencia de ese reconocimiento. Yo creo que está el terreno preparado, fértil, para que de una vez y para siempre esa eterna discusión que llevamos del artículo 92 o 98 del 98. Código Penal. Penal, que carece de una aclaración conforme a lo selectivo que pueda ser el tratamiento de un médico o una paciente que va a verse con su médico. Ujú. Y eso ha quedado como muy Aho- amplio o ambiguo. Ahora podemos decir con claridad que es importante clarificar el aborto. El aborto es un derecho, por lo tanto hay aborto electivo on demand cuando la mujer lo reclama, o el aborto es una excepción de naturaleza terapéutica, como ha sido nuestro Estado de Derecho desde 1902, cuando por primera vez se hizo la primera ley de aborto en Puerto Rico. Hay que clarificarlo, pastor, porque Y una sociedad, y crea una duda claro, y una discusión que a veces eh, nos mantienen eternamente en la discusión porque no ha habido una voluntad legislativa, en alguna manera, de clarificar esto. mire, pastor, no es solo una cuestión legislativa, es una cuestión que una sociedad que ha dicho que es un ser humano en gestación y que se le reconocen los derechos de persona natural, evidentemente el aborto se convierte en lo que podríamos llamar un balance de intereses cuando está en juego la vida o la salud de la madre, definidos claramente, lógicamente, se puede ejercer el derecho estatutario del aborto. Pero el aborto no es un derecho fundamental en nuestra constitución, ya quedó claro que tampoco en la constitución americana, y que es, de nuevo, es una excepción. Y siempre tenemos que decir que nosotros los creyentes sabemos que la ideologización de la medicina ha puesto que el aborto sea necesario. La Iglesia Católica en sus hospitales en los Estados Unidos demuestra que el aborto nunca es necesario para preservar la vida y la salud de mamá, porque los hospitales católicos tienen unos parámetros morales en los cuales ven la no necesidad del aborto. Pero en nuestro Estado de Derecho es así. Todo eso, pastor, tiene que ser clarificado porque el nuevo estatuto del ser humano en gestación exige que lo que ha sido el Estado de Derecho en Puerto Rico es excepcional, es terapéutico. En Puerto Rico no existe el aborto on demand, ¿verdad? El aborto llamado electivo, etcétera. Hay que clarificarlo. ¿Para qué? Para que este calo de natalidad nosotros seamos capaces de promover la vida humana, tanto de mamá en su maternidad como del nene en el vientre materno. Y que, como tú has dicho, no solamente se aclare, sino que podamos tener ya una discusión más certera, no basada en que uno dice que es legal, que otro dice que es ilegal. Uno que dice que es un derecho constitucional, otro que dice que no lo es. Ha habido algunos intentos legislativos en administraciones pasadas, pero se quedaba en la La discusión. discusión porque era un Estado de Derecho distinto. Ahora ya Correcto. no tenemos por decir así, El carimbo de Roe versus Wade. Vamos a No. llamarle la retranca o la tranca Oye, que teníamos con la Constitución americana. Siendo que la Constitución americana ya se clarificó, no existe un derecho fundamental al aborto, pues ahora queda que nosotros clarifiquemos nuestro Estado de Derecho. y esperamos que sea Yo lo estoy más, seguro lo que más pronto posible. Sí, yo estoy seguro que pronto vendrá. Así nos ayude Dios Oye, quiero aprovechar este momento para felicitar al licenciado y la Virgencita. Gau Pacheco. Sí, también. Sí, porque como hay un sacerdote y un pastor, pues, y hay católicos y pues, eso te digo, estipulamos. No hay problema. estipulamos. Felicitamos al licenciado Gau Pacheco de la Oficina de Base de Fe en Fortaleza, que tuvo la iniciativa de reunir varios medios de comunicación cristiana. Yo sé que ayer se complicó, en esa reunión yo iba y se complicó porque habían 5 cruceros. ¿Y sabes lo que son 5 cruceros? Diatre, pastor, wow. Y el tapón era descomunal y no había parking, no pude llegar. Pero sí me han estado informando y es que una iniciativa
van a pasar varias cosas. Los medios cristianos por algunos años han tratado de insertarse en la noticia o en el trabajo investigativo también, y se ha hecho difícil porque no se les reconoce. Y ni se le invita a la fortaleza, a las conferencias de prensa, etcétera. Y entonces, pues, esta conversación ha dado pie a través, eso hay que solicitarlo a través del Departamento de Estado, tienen que hacer todo lo que se exige. Y ahora mismo hay un vacío legal por una situación que ocurrió en estos días con algunos periodistas, y creo que hay un caso en los tribunales sobre eso. La Sí. Fortaleza pidió una revisión. La cuestión es que se les va a enviar los comunicados de prensa para que ellos lo tengan y puedan hacer sus preguntas, y se les va a invitar a las conferencias en lo que se puede Clarificar el trabajar Estado de esto. Derecho. Pero qué bueno, Eran medios cristianos, católicos y evangélicos, ¿verdad? sí, y que van en esa línea. Ok. Y estuvieron allí presentes como 10 o 12 medios, y otros pues no pudieron llegar por la situación, pero se van a integrar todos. Y qué bueno, porque mientras más información haya disponible y que no esté cargada, porque ese es el problema, que tú a veces está todo cargado, aquí la gente se entera de cosas porque nosotros somos protagonistas de la noticia. ¿Ves? Ahora contigo tú fuiste protagonista de, lo, de sacar, la máquina estaba mala de rayos X. Y por eso la parte tuya no salió casi. Exacto. Se dañó la placa. Y entonces, pues, pero qué bueno que podemos aclarar todas esas cosas. Yo voy a decir algo breve porque me ocupa como ciudadano y me ocupa como pastor. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico está haciendo cosas muy buenas. Y entiéndase el gobierno de Puerto Rico desde los tribunales, la legislatura, alcaldes, el ejecutivo. Que no es perfecto y que hay cosas todavía que mejorar, definitivamente. Pero en estos días se ha dificultado que uno se entere de las cosas buenas que están ocurriendo. Miren, Morovi, 150 millones por una planta de tratamiento, cuando Morovi lleva años con el problema sin agua. Lo mismo en Vega Alta, 40 millones. Entonces, hay unas cosas que están ocurriendo, hay unas construcciones que se están dando, hay unas leyes que se están firmando, pero con esta discusión que llevamos como, llamamos de un mes, con la situación de la secretaria de vivienda, que yo no sé si ella está yendo a los lugares porque la prensa está detrás de ella. Y entonces, en ese fuego cruzado han entrado otras personas, y la situación se vuelve como una bola de nieve y sigue aumentando y aumentando. Y me parece a mí, yo hago un llamado a la cordura, un llamado al balance, un llamado a ver si podemos cambiar de tema en alguna manera, o que se resuelva. Pues la secretaria, ya la situación de la secretaria, por mejor que ella pueda, y ahí coincido con el presidente del Senado, dijo que salga bien de todo, ya el daño autoinfligido o infligido es tan grande que no va a lucir. Y hay momentos que uno tiene que buscar sincerarse con uno mismo y decir, ¿para qué yo pasar por todo este calvario si al último día no voy a redimir a nadie? Cristo sí nos redimió a todos. Pero hay gente que pasa por los calvarios y no redime a nadie, ni se redimen ellos mismos. Y yo hago un llamado a todos nuestros políticos y a todos los que están, ¿verdad?, aconsejando que le bajen, ¿cómo que dicen por ahí? Bájale dos, Ujú. porque le bajen a cero si pueden, para ver si esto puede, porque hay cosas buenas pasando. Mira, hay 5 cruceros allí, y todo aquel turismo y toda aquella gente allí, y me enteré yo porque pasé por allí, y el pueblo no se entera, porque sigue la misma discusión, la misma discusión. No sé, ¿verdad? Yo quise hacer esta nota editorial mía sin tener que involucrarte a ti, pero nada, nos vamos a otro tema. Este, bueno, la gobernadora de Puerto Rico acaba de firmar lo que era el proyecto 756, ahora se conoce como la Ley 46, que fue enmendada, conocida como la Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados, para que no se consideren como desperdicios biomédicos regulados los restos fetales. Eran regulados porque la madre y el padre perdían facultad de reclamar. Y ahora estos restos fetales humanos productos de las pérdidas gestacionales ocurridas antes de las 20 semanas de embarazo, independientemente de su peso, cuando la madre o el padre solicite
formalmente su entrega conforme a los protocolos adoptados por el Departamento de Salud, ¿verdad? Deben ser entregados para que ellos le den a la cristiana sepultura y hagan, ¿verdad? El duelo o el cierre de esa experiencia que es traumática para muchas personas, ese embarazo que estaba y de momento no está. ¿Cómo se explica eso? Sí, yo creo que, de nuevo, este es uno de los concomitantes, por decir así, de las consecuencias del reconocimiento que es una persona natural. De nuevo, el mismo senador independentista cuestionaba para presentar Adrián González. a Adrián González. Lleve. Él decía, imagínense, pues tienen que abrir un libro donde mamá pueda poner ese niño, etcétera. Pues esta ley, ya leí, pues dice que si una mamá o un papá, los padres reclaman los restos mortales de ese niño, de ese ser humano en gestación, pues tiene que hacer un libro especial donde se ponga que murió el fulano de tal, etcétera, porque es un ser humano. O sea, no, eso, dicho sea de paso, en algunos estados de la Unión Americana se hace porque ayuda al proceso de dolor, de duelo Sí. de esa familia, poder tener, cerrar ese capítulo con el entierro o con los funerales de los niños. Es casi un gesto que beneficia a los padres que pierden una criatura y es a la vez ese concomitante era un ser humano. No son unos, por decir así, unos desechos biológicos, sino que es un ser humano. Y eso sin duda es una de las bellezas de esta ley que de nuevo, varios estados de la Unión Americana, entre ellos estados liberales, tienen este tipo de ley. El senador Adrián veía una complicación, que si un libro, que si mamá, que si tenía que hacer. O Oye, sea, qué triste cuando tú adoptas una mentalidad liberal y después quieres que todo lo que no vaya con tu línea de pensamiento, obstaculizarlo. sí. A veces nos han criticado a nosotros por eso y nosotros somos más balanceados y nos sentamos a buscar el punto El de punto, balance. porque sin duda el sector liberal, ¿verdad? La izquierda liberal en Puerto Rico tiene algo que contribuir al debate público y muchas de sus intuiciones e inquietudes son legítimas y ayudan incluso a balancear nuestro pensamiento, a madurarlo para que todos en esta sociedad, cada diversidad, seamos en Puerto Rico una diversidad reconciliada. Es correcto. Bueno, la senadora Rodríguez Bebe, como Eh, ya hemos dicho, este proyecto, pero ella también está ahora mismo en una reunión que se está dando en un República congreso, sí. Dominicana, es un congreso pro vida, que Ujú. van gente de toda Centro y Suramérica y hasta de Europa. Este, y ella está allí y también está el pastor Luis Roy, está también en ese evento, pero creo que Joan iba a exponer. De hecho, expuso. Ah, ya expuso. Sí, tuvo la oportunidad de exponer allí en la República Dominicana, donde habló pues, de todas nuestras inquietudes, del modo como hemos encauzado legislativamente, en la que ella ha sido una de las protagonistas, y sin duda con el presidente del Y Senado, creo que también Elías Martínez también, y Elías Martínez, que es la directora de la Oficina de Base de Fe y del Ayuda Senado, Comunitaria, me del Senado, parece, sí. del Senado, se encuentran allí. Yo creo que es un momento bien importante porque, de nuevo, a mí lo que me da pena es que en Estados Unidos y en Latinoamérica, donde se dan estas luchas conservadoras, no conozcan la trayectoria de Puerto Rico. Lo que nosotros hemos logrado, lo han logrado pocos estados de la Unión Americana, donde estas batallas están vivas, y pocos países Bueno, latinoamericanos. Nosotros hemos abierto camino. pero hay un debate en República Dominicana porque en República Dominicana el aborto Por ejemplo, el aborto está prohibido. está prohibido. Claro, ¿por qué hay un debate? Porque hay unos grupos también liberales que quieren acabar con esa ley, Sí, pero se han mantenido y así creo mismo. que Colombia también no es legal el aborto, ¿verdad? No, en Colombia el tribunal falló en contra de esa ley que tenían en el país. Lamentablemente, Mm. estos tribunales liberales que no son respetuosos de la ley, de la letra de la ley, sino que se inventan lo que ellos piensan
y lamentablemente le quitan el poder al pueblo, que es el que Pero hay determina otros, la pero constitución. hay otras naciones Sí, en... Costa Rica, por ejemplo, me parece Honduras también tiene esta ley. Creo que Nicaragua, fíjese. Ok. Sí, fíjese, con todo el régimen dictatorial. Bueno, eh, Cuba tiene unas restricciones. sí, después de la 12ª semana, hasta la 12ª semana tú puedes abortar, es aborto electivo. Bueno, el discurso Pero de... después, No se no, puede. no Y se el puede. discurso de Tiene que ser Milei, bajo un proceso bien estricto. el discurso de la Argentina liberal, Milei lo ha ido trabajando. También. Ahora yo creo que El Salvador también, ¿verdad? Creo que El Salvador también tiene una ley del aborto. España tiene me parece, hasta la 16 semana es electivo. Y después de la 16ª semana, cuando ya el niño, el feto, ¿verdad? Como se dice científicamente, el niño en el vientre materno es viable solamente en algunos supuestos Oye, bien pero pues yo estrictos. pensaba que con el discurso legislativo que hay allí, que estaba free for all por la Pero, libre. pastor, si solamente hay 7 países del mundo donde el aborto es on demand, y mire, Estados Unidos, que ahora ha ido cambiando, pero Estados Unidos, mire los compañeros que tenía, Corea del Norte, China, esos son los países que tienen el aborto, por decir así, on demand. O sea, los países donde más se atropellan los derechos humanos era donde más. Israel, ¿no sabe? Israel debe tener más o menos la estructura de los plazos, porque esa estructura de los plazos inventada por el Tribunal Supremo Americano es la que se ha ido extendiendo en las legislaciones sobre el aborto alrededor del mundo. España, por ejemplo, incorporó los plazos, ¿verdad? Eh, Pastor, Bueno, yo quiero decir algo, una especie como de privilegio personal. Ustedes saben que nuestro team rubio, ha ganado pase para las semifinales. Y hoy me parece que es el nuevo día, ha puesto lo siguiente, y lo leo. El nuevo ritual del Team Rubio. Le damos la gloria y honra al Señor. El equipo de Puerto Rico ha hecho una rutina de terminar cada partido agrupados y arrodillados en una oración. y Cruz, el de los Yankees, da la reflexión. Entonces, mire lo que dice uno el relevista del Team Rubio. Nuestros dones, nuestras habilidades, nos la dio Dios. O sea, Yo creo que es él, yo creo que es Cruz, el de los Yankees. Pues mira, debe ser ese. Sí, él hace la reflexión ahí rapidito, pero la hace. Pues mire, pastor, de nuevo, fíjese la nobleza de Oye, ese equipo de Puerto Rico. Pero vamos a darle un crédito al Nuevo Día también. Bueno, sí, si es el nuevo día, O el periódico que lo... ¿Vocero no sería? puede ser, no, la verdad que no tengo aquí, no tengo aquí Sí, la. porque así cuando entramos a... Sí, así como le caemos a palo a cada rato, ¿verdad? Porque Sí, sí. nuestros amiguitos del Nuevo Día Sí, son, sí. son la gaceta oficial de la izquierda liberal en Puerto Rico. Pero qué bueno que... Qué bueno, mire, la gente habla de Bad Bunny, que si ha puesto a Puerto Rico, mire, precisamente con su fe simple y noble, le han dado un testimonio de nobleza y grandeza al pueblo Acuérdate que puertorriqueño. también el gerente, que ha sido de Manatí, Sí, que ahora Beltrán. Carlos Beltrán, que ahora entra al Salón de la Fama, ¿verdad? Sí, bueno, ya entró. Ya entró, sí. Pero que él es él es gerente del equipo y es un creyente. Es un creyente, wow. Sí, tú Qué sabes. cosa hermosa. Bueno, Hace padre, que resplandezca la actividad deportiva. Miren las diferencias. en todo se puede Pues mezclar. claro. O sea, ¿por qué los tú tienes valores, que los ofender principios, los la fe. valores cristianos para resaltar tu figura? Mira, esta gente respeta lo que es la mayoría silente del país, porque además ellos, sinceramente, son creyentes. Sí. Oye, antes de irnos, han habido 2 muertes impactantes de un sacerdote y de un pastor. El reverendo Jesse Jackson, que fue una persona que luchó por estos principios y valores que nosotros hemos luchado y mantener la democracia, y lo hizo tanto con demócratas como con republicanos. Y, pastor, hay que decirle el dato histórico.
Él era uno de los colaboradores, era un jovencito de 19 años con Martin Luther King Ok. y estuvo al lado cuando el Oye, ¿verdad? Cuando atentado el y lo atentado. mataron. Él estaba al lado de Martin Luther King. Fue testigo de ese acontecimiento histórico que impactó sin duda la conciencia del mundo y norteamericana de manera especial. Él fue un defensor de los derechos humanos, estuvo en Puerto Rico en la defensa de Vieques y hizo una gran coalición de Rainbow, ¿verdad? Coalition, en la que él, además que incursionar en la política, fue el primer afroamericano que incursiona para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos en la década del 80 por el Partido Demócrata. Ok. Su funeral, como era lógico, fue un acontecimiento histórico para la nación norteamericana. Muere una de esas figuras icónicas. Pero yo quiero resaltar un elemento, pastor. Es el elemento de su hijo, el mayor, que habló tanto en el funeral como habló también en el entierro de su papá. Lamentablemente, los tres presidentes demócratas, Biden, Obama y Clinton, y la vicepresidenta durante Biden, Kamala. Kamala Harris, utilizaron la plataforma en medio de un funeral noble de un hombre que, como usted dice, apelaba a los republicanos y a los demócratas, que con el presidente actual tenían una relación de amistad profunda. Y el presidente, de hecho, en una reunión que tuvo con afroamericanos, resaltó la grandeza de esta figura histórica. Pero lamentablemente estos tres hicieron de ese funeral, De ese funeral. de ese funeral, una trinchera de lucha. En vez de ser, que era sin duda es esta figura, en vez de hacerla un puente de entendimiento y diálogo. Pero su hijo no solo criticó lo extenso de los discursos de los presidentes, lo dijo expresamente, porque yo lo estaba viendo en vivo. Aquí unos políticos se han extendido en su expresión. A mí me daba vergüenza. Y dijo, yo voy a ser corto. Y empezó a hablar de las virtudes de su padre, de cómo él fundó esta coalición, que precisamente es Rainbow Coalition, es decir, la coalición, el arco iris, para resaltar de que aquí no es solo para conservadores o liberales, es para todo. Y en el funeral fue todavía más específico. Dijo que fue lamentable, ¿verdad?, de que algunos políticos quisieron utilizar la figura de su papá en contra de lo que había sido siempre su actitud, y que aquello era para católicos y evangélicos, para conservadores y liberales, para todos. Padre, antes que el tiempo se nos acabe, diga algo del sacerdote. Sí, pero déjeme terminar este puntito antes que se nos acabe. Y sin duda, yo creo que es importante, de nuevo, mi exhortación a mi país: dejemos las trincheras de lucha, aprendamos a construir puentes de entendimiento. Y hablando de puentes de entendimiento, tengo que hablar de ese querido compañero, ¿verdad? Pierre El Raí, que era un sacerdote maronita. Los maronitas es la versión católica del Líbano. El Líbano es el único país cristiano, de mayoría cristiana, en todo el Mediano Oriente. Wow. Hablan árabe, como los árabes son de cultura, por lo tanto, árabe, pero son cristianos de época apostólica. Y tienen un rito que se llama el rito maronita, son católicos unidos a Roma. Y este sacerdote noble se quedó en su parroquia ante estos bombardeos de Israel, ¿verdad?, en el sur del Líbano. Y un feligrés la llamó, que le habían hitiado el edificio, que estaba en los escombros y que le pedía ayuda. El sacerdote fue con un grupo de jóvenes exponiendo su vida. Y allí, mientras estaban ayudando al pobre hombre, Israel volvió a atacar en el mismo sitio y murió. Wow. Lamentablemente. O sea, de nuevo, O sea, que nos es evoca. un mártir Es un mártir. con esos jóvenes, porque murieron algunos jóvenes. Claro, imagínese, Y pastor. creo que hasta el Santo Padre ha hecho unas Sí, expresiones. el Papa hizo expresiones el miércoles, etcétera. Pero son de esas figuras, cuando uno habla de un sacerdote que muere por sus feligreses o de un pastor que muere, uno siente aquello, el buen pastor
da la vida por sus No. ovejas. Y sin duda, Bueno, honramos la figura tiempo de se este acabó sacerdote. y antes que nos corten, nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones.